Intendente Guillermo Brito, bueno, ya cerrando la semana, una semana por supuesto muy movilizante por la cantidad, ¿no?, de casos que se presentaron, pero también de casos que se recuperaron, ¿no? Sí, hoy tenemos ya 3 de los casos recuperados, seguramente entre hoy, mañana, el domingo estaremos recibiendo otras altas. El protocolo de la provincia es claro: a los 14 días del positivo, si la persona no tuvo síntomas, queda directamente de alta, porque en el 10.º día ya no se puede contagiar, o sea, el positivo después del 10.º día no contagia. Entonces ahora no se hace más el hisopado para ver si está recuperado o no, porque así el resultado diera positivo, la persona no puede contagiar a nadie, ya no tiene poder de infectológico, entonces se le da el alta. Y también a los contactos estrechos, excepto a los convivientes, que ahora lo voy a aclarar, a los 14 días del último contacto estrecho se le da el alta. Ahora bien, hay 2 situaciones. Una, los convivientes. Los convivientes tienen que quedarse 14 días más. O sea, a mí me dan el alta hoy, quien convive conmigo, si no estuvo aislado en distinto lugar, tiene que quedarse 14 días más. Eso es para evitar que si se contagió el último día, tiene que estar esos 14 días, por más que sea asintomático, en su casa, y esto es fundamental que lo cumplamos para evitar contagio masivo. Y también hay otro tema con el contacto estrecho que corrió riesgos. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso puntual acá de un empleado de una pizzería que estuvo con uno de los contagiados el día que salió positivo el contagiado, 1 hora compartiendo sin tapabocas. En ese caso, bueno, sería aconsejable que esa persona esté 7 días más en su casa, en lugar de 14 días, 21 días. ¿Por qué? Porque tenés 10 días de posibilidad de contagio y 10 días que si te contagiás, te contagiás. O sea que estando 21 días evitás cualquier riesgo de poder contagiar a nadie, ¿no? Y eso es fundamental que lo hagamos, que tengamos políticas claras que impidan el contagio, ¿no?, que es lo que tenemos que tener nosotros, políticas de prevención claras que eviten los contagios. Entonces, como te decía, vamos a seguir teniendo gente de alta, vamos a seguir teniendo casos positivos, eso está claro, porque hay gente que está en contacto estrecho o conviviendo con otras personas que es imposible que no se contagien. Lo que ha, recomendado el Ministerio de Salud de la provincia es que el contagiado se aísle de tal manera que no comparta con niños, que no comparta con gente que la ponga en riesgo. Lamentablemente hay muchos que no quieren, hay muchos, como decía ayer, que prefieren contagiarse para estar contagiados junto con sus hijos, algo que, bueno, llama la atención, pero es así, y lo han manifestado así además. Pero de todas maneras nosotros tenemos que seguir insistiendo para que se cuiden, para que se aíslen, para que eviten el contagio, porque hoy ya estamos en 33 casos, de los cuales 26 están hoy cursando la enfermedad, el resto está recuperado, y es un número complicado, digamos, porque además sabemos que hay 3 hogares de ancianos ahora en riesgo, no solamente el hogar La Uirat, donde tiene un caso positivo, sino ahora una de las que dio positiva hoy tiene 2 geriátricos que son de su propiedad. Si bien manifiesta haber cumplido todos los protocolos y no haber ingresado al sector donde están los abuelos, siempre nos quedamos con la palabra de cada uno, digamos, no sabemos si esto es real, no tenemos una cámara para saber si es real lo que ha hecho los 10 días para atrás. Entonces hay que tomar todas las precauciones, la gente de salud la está tomando. Realmente quiero destacar el trabajo de la gente de salud, porque están, intentando en una pandemia que nadie esperaba, que nadie tiene un manual para resolverlo, evitar la mayor cantidad de contagios, pero hay que reforzar todo esto fundamentalmente desde los trabajadores. Si alguno tiene un síntoma, que no se quede con que puede ser una angina o que puede ser una faringitis, sino que vaya y se haga el hisopado, porque esto es fundamental para evitar contagios. Lamentablemente ha pasado en algunos casos que la gente con síntomas no se hisopó y después cuando se hisopó dio positivo, y esto sin ninguna duda es el desencadenante de que haya más casos en el sistema de salud, y eso es complicado porque después tenés que seguir aislando gente, tenés que seguir dejando trabajadores en su casa 14 días, y eso resiente por supuesto el sistema de salud. Así que hay muchos temas para evaluar que claramente si actuamos con responsabilidad y actuamos cumpliendo los protocolos, seguramente vamos a ir disminuyendo la cantidad de casos. Esta etapa que ya la transitamos hace por lo menos 2 semanas, tiene que ver justamente con la responsabilidad y responsabilidad para todo. Este llamado que se hace, ¿no?, desde la municipalidad para que endurezcan quizás sus periodos de aislamiento y que esto genere menos, ¿no?, contagios.
y también lo que genera mucha ansiedad es establecer justamente los nexos, y para eso hay todo un equipo de trabajo investigando permanentemente, ¿no? Sí, por supuesto, todos los 5, responsables de la salud de Chivilcoy están trabajando en esto. Hemos tenido una reunión esta semana con los 2 directores del hospital, la directora del hospital de Moquegua, la directora de APS y el secretario de salud, para que todos, con sus secretarios, con sus coordinadores, se pongan a disposición del secretario de salud y trabajen en el aislamiento, en el seguimiento de los casos. Después hay profesionales que están encargadas de dar las altas de acuerdo a cuando van cumpliéndose estas fechas que te mencionaba. Y también, por supuesto, están todos los que hacen el seguimiento de las más de 300 personas que hoy están aisladas, que hay que controlarlas, hay que preguntarles si tienen síntomas, hay que preguntarles si necesitan algo para comer, hay que preguntarles si necesitan que se les lleve algún elemento a sus casas, porque ellos no pueden salir. Entonces hay un grupo importante de gente que está trabajando en esto. Y también, por supuesto, toda la gente que estuvo todo este tiempo a cargo del COVID, toda la gente que trabaja en la carpa, que muchas veces no se les reconoce el trabajo y que en algunos casos, como la doctora Mangino, lo hacen ad honorem. Creo que hay mucha gente para agradecerle todo lo que está haciendo, y por eso toda esa gente necesita que los demás actuemos como tenemos que actuar. Que si hay algún síntoma lo digamos, que si nos duele la garganta vayamos a la carpa, que si tenemos fiebre vayamos a la carpa, que no sigamos contagiando gente pudiéndolo evitar, porque esto puede llegar a ser trágico, digamos. Fíjate que el Hogar La Huirat actuó rápidamente y ante el primer caso de 37 grados y medio lo aislaron. Imagínate lo que hubiera sido si no lo hacen. O sea, esa persona comparte mesa con 10, esos 10 hubieran estado contagiados. Y así eso se expande, y después cuando queremos acotar tenemos 50 de los 70 abuelos contagiados, como ha pasado en otros hogares. Entonces acá se actuó rápido. Por supuesto que hay que seguir estando, hay que seguir controlando, hay que seguir evaluando, pero no es lo mismo tener un caso que enterarte que ya tenés 30 o 40 adentro, ¿no? O sea, hoy estamos con uno y con la posibilidad de evaluar diariamente a todos los demás, ¿no? ¿Cómo lo vive, ¿no? A nivel personal, o por supuesto con una responsabilidad mayor, ¿no? Que es conducir el municipio, bueno, y tomar decisiones en base, ¿no? A esto que es desconocido, que no se sabía, y que quizás los últimos registros de una pandemia, estamos hablando de más de 100 años, ¿no? ¿Qué cosas podés rescatar y qué cosas la verdad es que no gustaron, ¿no? Como hacíamos hoy esta pregunta de municipios aledaños, impidiendo que gente de un lado u otro ingrese, ¿no? A la ciudad? Sí, la verdad es que la gente nos eligió para que gobernemos, para que pongamos la cara en las buenas y en las malas. Hoy todos estábamos, en diciembre cuando subimos, todos pensábamos que en este momento íbamos a estar inaugurando obras, íbamos a estar cumpliendo con los pedidos de los vecinos. Hoy no hay otro tema que no sea la pandemia. Vamos a empezar algunas obras ahora, pero la verdad es que ni siquiera vamos a ir a mirarlas ni a recorrerlas, porque las harán las empresas que ganen. Y hoy lo importante es que pasemos esta pandemia con la menor cantidad de muertos, con la menor cantidad de contagiados, trabajando todos juntos, mirando como norte solamente que los vecinos se recuperen, dejando de lado cualquier miseria, cualquier ventajita política que hoy no le va a servir a nadie. Y sí, lo de los vecinos es raro, ¿no? Porque bueno, hoy lo decía, ayer un vecino de Chivilcoy no pudo entrar a un municipio porque no tenía un hisopado negativo, y al rato el intendente llamando para que le atendamos con nuestro tomógrafo a un contagiado de COVID. Entonces, bueno, si necesitas que Chivilcoy te atienda a tus enfermos, no seas restrictivo con la gente de Chivilcoy, que hoy no tiene circulación comunitaria, porque está claro, el día que esté establecido por el Ministerio que nosotros tenemos circulación comunitaria, lo vamos a decir y vamos a proteger a todos, nadie va a ir a contagiar a nadie. Ahora bien, municipios que han tenido varios casos y que acá han entrado siempre, hoy no dejan entrar a los chivilcoyanos, municipios mucho más chicos que Chivilcoy que tienen casos y complicados incluso, y bueno, esperemos que todos podamos entender que acá en esta estamos todos y tenemos que salir todos juntos y nadie está exento. Municipio que hoy tiene 7 casos puede tener 70, municipios que tiene 30 como el nuestro puede llegar a tener 100 o no, lo decidirá el sistema de salud, lo decidirá Dios también, porque muchas veces esto no depende de nadie, sino depende de, así como pasamos 2 meses y medio sin casos, ahora estamos en una situación compleja, nadie entendía cómo una ciudad como Chivilcoy con 80.000 habitantes no tenía ningún caso, y ahora llegaron porque era lógico que tenían que llegar.
nosotros somos la ciudad más grande desde Luján hasta La Pampa, o sea, no hay ninguna ciudad que tenga la cantidad de habitantes que tiene Chivilcoy entre Luján y La Pampa, y claramente con la circulación que tenemos con el AMBA, con la cantidad de trabajadores de la salud que tenemos, que además van a trabajar a muchos lugares, o vienen de Rosario, o vienen a hacer guardia de Merlo, es lógico que vamos a tener contagios. Hemos dispuesto ahora que todo el personal de la salud trabaje con toda la protección, y me parece muy bien, porque esto es evitar aislamiento cuando ocurra un caso. O sea, si todos los trabajadores trabajan con todo el equipo de protección personal y alguno de ellos se contagia en otro trabajo donde no lo haga con ese equipo, ya no va a contagiar a sus compañeros. Entonces vamos a evitar tener que seguir aislando gente y vamos a seguir trabajando. O sea, lo fundamental hoy es esperar que en el hogar de ancianos no haya casos, que eso es lo central, que no haya más casos, que se pueda focalizar ahí y que si hay algunos otros también se focalicen, y que sigamos trabajando en prevención. Todos los casos que tenemos, en su gran mayoría, salvo, bueno, justamente el paciente del hogar de ancianos y la otra señora de más de 80 años, están pasando la enfermedad muy leve y muy tranquila. Bueno, y eso es lo que tiene que ocurrir, o sea, que pasen los 14 días, que se recuperen. Recuerdan ustedes que Olavarría tuvo un foco muy complicado, tuvieron que venir incluso al Ministerio de Salud a hacer programas de detectar en los barrios y demás. Hoy está con 140 y pico casos, pero ya tiene 40 solamente activos, el resto están todos recuperados. Y es lo que va a pasar en Chivilcoy. Hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad y mucha paciencia, y bueno, y estar tranquilo, porque en este momento lo peor que podemos hacer es, digamos, empezar a pelearnos unos con otros, como pasó ayer en la calle, con este caso que comentaba recién en la conferencia. Acá hay que dejar de lado, digamos, ese tipo de situaciones y informar la verdad, y que además no lo hablo por los medios, que la propia gente no suba a las redes situaciones que son mentiras, ¿no? Porque eso puede llegar a ser una complicación muy grave. Hoy, cuando consultaba por la situación financiera del municipio, teniendo en cuenta que también municipios muy cercanos estaban teniendo que pagar en cuotas, y ya lo habían informado, bueno, y eso por supuesto generó bastante malestar, no solo contestaste muy brevemente, sino que también cuando agradecías, ¿no?, tanto a la gente que se había acercado a pagar las tasas y el equipo de trabajo, un poco te quebraste, ¿no? Cuando vos contestás muy brevemente es porque se viene la emoción, ¿no? ¿Qué sí, cosa te la conmovió? verdad que recibir en este momento, digamos, nosotros recaudamos lo mismo que teníamos proyectado recaudar, o sea que en una situación donde hay la mitad de los chivilcoyanos que no trabajan, ¿no? Es algo emocionante realmente. Muchísimas gracias. A vos.